Buenas tardes, bienvenidos a Bonanza, bienvenidos a Gerbeneriensis. Estamos encantados de que estéis hoy aquí. Ayer fue una tarde espectacular con los tres ponentes y que gracias por hacerlo aquí, porque la verdad que estamos encantadas. Y hoy le damos la bienvenida a Antonio Moreno, que aunque no lo conocíamos personalmente, pero sí lo conocíamos por su trayectoria. También felicitarlo porque pronto me han dicho que van a sacar un libro y estaremos encantados de que lo volvamos a ver aquí si es posible. Y darle también la enhorabuena y felicitar a Rafael Montaño y José María Hermoso por el libro tan bonito que han presentado hace poco sobre la guerra civil. Que le invitamos también a que nos dé, si podéis, una conferencia, que estaríamos encantadas. Y a Puerta de América, por contar siempre con nosotros, y Manolo Parodi, que ya para nosotros es uno más de la familia, porque ya hace tantos años y tantas cosas que hemos hecho juntos, que la verdad que hablar de Manolo para nosotros es hablar de un amigo. Y nada, pues muchas gracias por venir y espero que nos repitamos muchas veces en estas cositas. Mira, pues me sumo a lo que dice, a lo que ha dicho Loli. Y bueno, además quería agradecerles a todos ustedes que nos acompañéis, y volvemos a insistir en algo que decíamos ayer, que es que Bonanza siempre se ha quedado un poco relegada, siempre se ha quedado un poco en un segundo plano en lo que es esa gran historia de Sanlúcar, cuando siempre ha sido el trampolín, fue el trampolín que impulsó a Sanlúcar a la posición que ocupó en nuestro siglo de oro. Por lo tanto, teníamos que hacer algo para recuperar y poner en valor esa historia, y por supuesto no podíamos hacer algo en Bonanza sin tenerlos en cuenta, como es lógico y normal y decente. Por supuesto, muchas gracias, Loli, por cedernos las instalaciones para hacerlo aquí. Y bueno, yo me imagino que habréis venido a escuchar a los ponentes, con que nosotros nos levantamos y damos paso al primer conferenciante, que va a ser Antonio. Bueno, buenas tardes, y ruego acuda a la mesa el primer ponente de hoy. Aquí. Es que si no te va a molestar el calor y la luz. El primer ponente de hoy, de esta tarde, es el profesor doctor Antonio Moreno Ollero, que, como bien ha dicho la presidenta de la Asociación Gerbeneriensis, acaba de publicar dos libros. Acaba de publicar una monografía sobre la Casa Ducal de Medina Sidonia en el siglo XVI, precisamente en la época de la primera vuelta al mundo. Ese se ha publicado hace unos meses, pero está todavía, según se mire, fresco o calentito, que no sabe uno cómo referirse, si es más de pescado está fresco y si es más de horno pues está calentito todavía. Y, amén de ello, acaba de publicar, por si no fuera poco, una monografía, otra excelente monografía también, sobre la Sanlúcar de la Edad Moderna, en este caso sobre la Sanlúcar del siglo XVII. Antonio, amén de colega, es amigo, y eso es una suerte, y bueno, se sucede con todos los ponentes de esta jornada. Es una de las figuras de mayor relevancia en lo que toca. Estas cosas ponen muy incómodo al que la está escuchando, pero hay que decirla porque son verdad. Es cierto, ¿no? Pues es una de las... En general, los ponentes de estas jornadas, y algunos de los ausentes, naturalmente, son figuras de relieve y señeras, ¿no? Figuras de referencia en lo que toca a la historiografía sanluqueña actual. Es decir, cuando dentro de 300 años todos los presentes y las presentes volvamos la vista atrás, pues estaremos aquí naturalmente, veremos cómo entre las figuras de relieve de la historiografía sanluqueña, de la historia sanluqueña, pues habrá nombres como el de Velázquez Gastelu para el siglo XVIII, por ejemplo, o el de, por citar a alguien, entre otros, Narciso Climent para la historia sanluqueña del siglo XX. Pero cuando hablemos de la historia y la historiografía sanluqueña a caballo entre los siglos XX y XXI, háganme caso, que sé de lo que les hablo. Algunos de los nombres que ustedes tienen aquí en estas tardes van a ser, porque ya lo son, figuras de referencia, ¿no? Ayer decíamos que algunos de los investigadores que nos acompañaban eran de los mejores conocedores del Archivo General de la Fundación Casa de Medina Sidonia, que es decir, conocer
muy bien y de primera mano la historia de Sanlúcar de Barrameda. La persona que tengo a la derecha es verdaderamente, y coinciden todos los colegas que están aquí esta tarde, pues ya están asintiendo, es un verdadero privilegio y un lujo. Y ahora que ya lo he puesto tan incómodo, pues le dejo por fin hablar. Muchas gracias, Antonio. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación tan elogiosa. Muy buenas tardes a todas y a todos. Les voy a hablar de dos monumentos, dos edificios que hubo aquí en el puerto de Barrameda, Bonanza, muy vinculados con su historia y de los que desgraciadamente pues realmente es que no queda ni una sola piedra. Afortunadamente, pues algo de memoria, de recuerdos en el archivo ducal de Medina Sidonia, pues sí que gracias a esa documentación que se ha conservado, pues se ha podido reconstruir un poco la historia, un poco no bastante, la historia del convento principalmente y la historia de la ermita, de la iglesia de Bonanza. Empezaré hablando un poco del convento de Santa María de Barrameda, aunque lo conocen más por San Jerónimo, realmente su nombre no es convento de San Jerónimo, sí es cierto que era de la orden de los Jerónimos, pero el nombre suyo sería convento de Santa María de Barrameda, del puerto de Barrameda, y más exactamente convento de Nuestra Señora de los Remedios de Santa María de Barrameda. Y después de hablar del convento, pues les hablaré un poquito de esa iglesia de Bonanza, de esa ermita, y de la vinculación que hubo entre el convento de Barrameda, situado a 1 kilómetro de aquí, en la calle esa avenida o calle Pedro de Campaña, para después pasar a hablar de la iglesia, de una pequeñita iglesia de Bonanza, de la Virgen de la Bonanza. Insisto de que ni de uno ni de otro pues se conserva absolutamente nada. Quizás una de las primeras apariciones del topónimo de Barrameda como un lugar diferenciado del de Sanlúcar sea la que contiene la cantiga de Santa María número 371 del rey Alfonso X el Sabio, un feliz hallazgo del profesor Romero Dorado en el año 2013. En ella se alude claramente al puerto de Barrameda como un lugar poblado ya en esa fecha, segunda mitad del siglo XIII, y diferenciado del de Sanlúcar, de la villa. Precisamente la existencia de varias villas o poblaciones llamadas Sanlúcar, como Sanlúcar la Mayor, Sanlúcar de Guadiana, Sanlúcar de la Albaida, hizo que el nombre de su puerto, Barrameda, sirviese de sobrenombre o apellido para diferenciar las Sanlúcar situadas junto a la desembocadura del río Guadalquivir de las demás. La denominación Sanlúcar de Barrameda hacía referencia a dos importantes realidades de la población que estaba surgiendo en esa segunda mitad del siglo XIII. La de la villa, amurallada, enclavada sobre un barranco, al abrigo de un viejo castillo musulmán de 7 torres, y la de su puerto, el puerto de Barrameda, de clara vocación comercial desde sus inicios. Es interesante señalar que todas estas villas, llamadas Sanlúcar, la Mayor, de Barrameda, de Guadiana, de Albaida, recibieron todas ellas, las 4 o 5, en los primeros siglos de su historia, siglos XIV y XV, ya después de la Reconquista, el nombre de Solúcar, no Sanlúcar, sino Solúcar. En el caso de nuestra ciudad, ambas formas, Sanlúcar y Solúcar, convivieron durante bastante tiempo, desde su nacimiento hasta mediados del siglo XV, se mantienen las dos formas. Aunque en el privilegio de donación de la villa de Sanlúcar de Barrameda a Guzmán el Bueno el 13 de octubre de 1297 aparece la forma de Sanlúcar, en el siglo XIV, especialmente en su primera mitad, será mucho más frecuente encontrar la variante de Solúcar, mucho más que la de Sanlúcar. Y de ahí que yo me preguntase, ¿podría resultar Sanlúcar de la cristianización muy frecuente tras la Reconquista castellana del topónimo Solúcar? Después de ello, el parecido del nombre de la villa con el del evangelista San Lucas determinaría la elección de este último como patrón de la misma, y se haría creer que la villa fue reconquistada el 18 de octubre. El puerto de Barrameda va a conocer a lo largo de su historia diversos nombres, como figura en el nombre de estas jornadas: Barrameda, Zanfanejos,
Bonanza. Ya en el siglo XIV va a recibir también el nombre de Zanfanejos, como refiere el cronista Pedro Barrantes Maldonado en su obra Ilustraciones de la Casa de Niebla, contando el cronista la visita que el rey don Pedro I el Cruel hizo a Sanlúcar en 1356, invitado por el señor de la villa, Alonso Pérez de Guzmán. Decía el cronista, oficial de la Casa de Medinasidonia en el año de 1541, cito textualmente: y estando el rey en Sanlúcar, estaban en el puerto de Barrameda, que dicen Cenfanejo, 10 galeras del rey de Aragón. Acerca de la identificación del nombre de Barrameda o Bonanza con el de Zanfanejos, está también el testimonio del historiador gaditano Agustín de Orozco, quien en su Historia de Cádiz de 1591 manifestaba: a una legua de la barra está el puerto, que se llamaba el puerto de Zanfanejos, y ya, perdiendo este nombre, se le da el de Bonanza, por una ermita que sobre él está con una imagen de la advocación de Nuestra Señora de Bonanza. Para referirse también al puerto de Sanlúcar, se utilizaba la curiosa expresión de ir a las naos, ¿sí? Ir a las naves, a las embarcaciones, a las naos, porque era el único lugar de la costa sanluqueña donde podían fondear los grandes navíos de la época, galeones, carabelas, urcas, etc. A las playas de la Ribera, el barrio bajo de la ciudad, solo podían acceder, debido a su escasa profundidad, embarcaciones de poco calado, como eran los llamados barcos luengos, de 8, 10, incluso 12 remeros, y las barcas. De ahí el constante tráfico de estos barcos, transportando todo tipo de mercancías entre el puerto de Bonanza y la playa de Sanlúcar. La zona más utilizada para cargar y descargar era la de la aduana del Duque, frente a la misma plaza de la Ribera, la plaza del Cabildo. Cuando eran niños, uno de los pasatiempos preferidos del 7º duque de Medinasidonia, don Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, y de su hermana María Andrea Coronel, era precisamente ir a las naos, o sea, al puerto de Barrameda, a ver todos esos navíos que atracaban en el puerto. Dada su importancia, el topónimo de Barrameda ha servido para designar no solo al puerto, que en la segunda mitad del siglo XVI pasaría a llamarse de Bonanza, sino también a un pinar, a un pago, a un pasaje de barcas, a una pequeña ensenada, a una venta, a una ermita y a un convento. Todos ellos situados, claro está, en las inmediaciones del puerto de Barrameda. Los duques de Medinasidonia tuvieron en Sanlúcar 2 grandes pinares, el del Espíritu Santo y el de Barrameda. El pago de Barrameda iba desde el mismo puerto hasta casi el convento de San Francisco el Viejo, hasta la Plaza de Toros. El pasaje de la barca, del río, una importante renta de los señores de la villa, servía para cruzar el río y llevaba a la gente desde la venta de Barrameda, situada en el mismo puerto, hasta la venta de la barraca o berraca en la otra banda del río. La playa, que iba desde el puerto de Bonanza hasta casi la misma ermita de Guía, bajo de Guía, era el Ancón de Barrameda. Un ancón es una pequeña ensenada, Ancón de Barrameda, donde se levantó el baluarte de San Salvador, que aún conservamos afortunadamente. Y por último, cerca del puerto se levantó en la segunda mitad del siglo XIII una ermita de Nuestra Señora de Barrameda, que terminaría dando nombre a un convento de frailes jerónimos a mediados del siglo XV. De ahí que luego, con el paso de los siglos, terminase imperando el nombre de convento de San Jerónimo, cuando su nombre es Santa María de Barrameda, o de los Remedios de Barrameda. Según el historiador Juan Pedro Velázquez Gastelu, era tradición que el origen del convento de Santa María de Barrameda era casi tan antiguo como el puerto del mismo nombre. Efectivamente, poco después de que el rey Alfonso X el Sabio reconquistara la ciudad de Jerez en el año de 1264, los caballeros templarios de la Orden del Temple, que formaban parte de las huestes y que disponían de convento en Sevilla ya desde 1248, pidieron permiso al rey para fundar una ermita y hospicio en un paraje muy cercano al puerto, poco más de 1 kilómetro.
Esta ermita recibió el nombre de Santa María de Barrameda y fue la piedra sobre la que años más tarde se construiría el importante convento de Jerónimos. El hecho de que muchos años después, concretamente en el año de 1503, se construyera en el mismo puerto de Barrameda una ermita dedicada a la Virgen de la Bonanza, origen de la posterior denominación del puerto, ha dado lugar a que en ocasiones haya habido cierta confusión entre esta iglesia de Barrameda y la iglesia del convento de Barrameda. El mismo Pedro de Barbadillo reconocía que sobre la ermita de Nuestra Señora de Barrameda había una gran confusión, a la que él contribuyó más todavía, pues había dos ermitas con el mismo nombre. Según el ilustre historiador, en el puerto de Barrameda hubo dos antiguas ermitas, una en el mismo puerto y otra donde se levantó el convento de los Jerónimos, ambas llamadas de Barrameda. A estas dos, según el historiador, vino a sumarse una tercera ermita, la que el tercer duque de Medina Sidonia construyó en 1503, consagrada a Nuestra Señora de Bonanza, para que fuese guía y sirviese de invocación a los numerosos navegantes que allí concurrían, y llegó a ser tanta la devoción que despertó que dio al puerto el nombre que hoy conserva. A mi parecer, la ermita llamada de Barrameda, situada en el puerto del mismo nombre, y esta de la Virgen de Bonanza son una misma ermita. Solo hubo dos, la del puerto, construida en 1503, y la ermita sobre la que se construyó el convento de Barrameda. El origen de la confusión pudiera estar en que esa iglesia que el duque levantó en 1503 en el mismo puerto recibiera en los primeros años el nombre que entonces tenía el puerto, es decir, Barrameda, y de ahí la confusión con la ermita dedicada a Santa María de Barrameda, que más tarde se convirtió en monasterio. De aquí se deduce que también pudiera resultar confuso saber exactamente el lugar al que la tripulación de la escuadra de Magallanes iba a misa el tiempo que estuvo anclada en el puerto de Sanlúcar en el verano de 1519. Cito textualmente las palabras de Pigafetta, de Antonio Pigafetta: todas las mañanas se saltaban a tierra los marineros para oír misa en la iglesia de Nuestra Señora de Barrameda. Es difícil saber si Pigafetta se estaba refiriendo a la iglesia del puerto o a la del convento. ¿Qué necesidad tenían de desplazarse hasta el convento esos marineros cuando tenían una iglesia a los pies del barco, dedicada a la Virgen de la Bonanza, a la que se encomendaban los marineros pidiendo buen tiempo para la arriesgada travesía del Atlántico? Máxime cuando eran los mismos frailes del convento los que se encargaban de oficiar las misas en la iglesia del puerto. Un poquito todo confuso todo esto, pero va. Este precisamente va a ser el sentido de esta charla, de esta exposición: tratar de deslindar claramente el convento, la iglesia del convento, de esta iglesia de Bonanza de 1503, y conocer asimismo la vinculación que hubo entre ellas, lo que no en vano contribuyó a su confusión. Comencemos por la fundación del convento de Barrameda o de San Jerónimo. De esa ermita de Barrameda, de la que hablaba Juan Pedro Velázquez Gastelu y que fundaron los templarios en la segunda mitad del siglo XIII, no volvemos a tener noticias hasta el año de 1442, en que entre don Juan de Guzmán, el futuro primer duque de Medina Sidonia, y su hermana, doña María de Guzmán, se hizo un reparto de los bienes que quedaron a la muerte de su padre, entre los que se mencionaba esa casa de Barrameda, esa ermita. Y no cabe duda de que la propiedad de esa ermita, de ese hospicio, pasó a ese futuro duque. Recibió el título en 1445, primer duque de Medina Sidonia, pues justo al año siguiente, este señor, don Juan de Guzmán, el 10 de abril de 1443, esto es muy novedoso porque no se conocía la fecha exacta de la fundación de este convento de Santa María de Barrameda, pues ese 10 de abril de 1443, el primer duque se decidía a fundar y edificar un monasterio con el nombre de Santa María de Barrameda, su nombre, precisamente sobre esa casa hospicio, ermita de Santa María. Este es realmente el primer acto documentado, del que se conserva documentación, de la creación de ese convento. Todo lo anterior, como dice Velázquez Gastelu, es tradición.
El paraje donde se construyó el monasterio, a cierta distancia de la villa de Sanlúcar, poco más de 2 kilómetros, y a 1 kilómetro del puerto, de este puerto, era, según podemos imaginarnos cómo era un lugar idílico, privilegiado por la naturaleza, poblado de pinares, de huertas, los navazos y arenales de la playa. Desde la pequeña loma en la que se asentaba el cenobio, el monasterio, se divisaba todo el puerto de Barrameda y toda la desembocadura del Guadalquivir. Los monjes estaban al tanto de todos los barcos que entraban y que salían. Con toda certeza podemos dar como fecha de fundación del monasterio esta del 10 de abril de 1443. Pues tal día, don Juan de Guzmán mandaba a su contador mayor que entregara al prior del monasterio sevillano de San Isidoro del Campo lo que rindiese anualmente la renta de la teja, cal, ladrillo y barro de Sanlúcar de Barrameda, más 5.000 maravedíes anuales situados en las carnicerías de la villa, para fundar y edificar un monasterio en el término de Sanlúcar, que tuviera por nombre pues ese de Santa María, y poblarlo con los monjes del monasterio de San Isidoro, de Santiponce del Campo. Desde sus inicios, este monasterio estuvo subordinado a la jurisdicción de San Isidro del Campo, en Santiponce, en Sevilla, donde los Pérez de Guzmán, los duques, tenían su panteón. Se dice que el propósito del duque era que la casa de Barrameda, dado lo saludable del lugar, sirviese de recreo y sanatorio a los religiosos del monasterio de San Isidro del Campo. Estos monjes de Santiponce no desaprovecharon la ocasión, pues se percataron de que la cercanía al puerto de Barrameda podía ser una importante fuente de ingresos. La orden proveyó de guía espiritual a pilotos, navegantes y cargadores del puerto, recibiendo donaciones y limosnas de familias de mercaderes importantes. Tras la fundación de este convento, don Juan de Guzmán, primer duque, comienza a hacer donaciones y privilegios a su recién creado monasterio de Nuestra Señora de Barrameda. Así, en 1451 concedía al convento la tercera parte de un corral de pesquería llamado de Montijos, en el término de Rota. En el término de Rota porque entonces, en esa fecha, en 1451, la villa de Chipiona no existía. Era un lugar perteneciente a la villa de Rota, por tanto era término de Rota. Años más tarde, en 1466, el monasterio recibía del mismo duque el caño de Corvinas, en la otra banda del río Guadalquivir, para que siempre los monjes pudieran pescar y pescaran, por supuesto, en él corvinas y los otros pescados que en él hubiere. Aunque desafortunadamente no conocemos la fecha exacta, a los primeros años de la creación del convento corresponde la posesión de 8 covachuelas o arcos, las que hoy conocemos como las covachas de la Cuesta de Belén, situadas, como de la propia documentación indica, en la Cuesta de la Merced, frente a la calle de los Bretones, que lindaban con el jardín y el Palacio del Duque. En 1539 estas covachuelas, que eran herrerías, no digo que se fundaran como herrerías, pero ya en esta fecha, en la primera mitad del siglo XVI, se utilizaban como herrerías, pues fueron dadas por el convento a censo a Julián Francisco Benítez por 3.000 maravedíes al año. Probablemente hubiesen sido donadas al monasterio por el primer o segundo duque de Medina Sidonia. Fueron 8 covachuelas, en total no son 10, son 13, las 5 restantes lo que se conoce como las tiendas de las sierpes. Una de las rentas de las tiendas de los duques de Medina Sidonia. 5 tiendas de la sierpe, el resto pertenecían al convento, esas 8 covachuelas, hasta que en 1744 el convento de Barrameda cambió al ayuntamiento de Sanlúcar esas 8 covachuelas por las carnicerías situadas en la calle de Santo Domingo, la carnicería y la bodega. En 1744 se produjo ese trueque. En la escritura de reconocimiento de patronato que el convento de Barrameda otorgó a favor del segundo duque de Medina Sidonia, don Enrique de Guzmán, el 25 de abril de 1491, se decía claramente que había sido su padre, habiendo tenido muy grande devoción
e amor a la orden y religión de nuestro padre San Jerónimo, de los monjes ermitaños, quien edificó el monasterio de Santa María y lo dotó de bienes raíces y muebles. También su hijo, don Enrique, mostró una especial predilección por el monasterio, continuando la labor de mecenazgo dispensada por el padre. Reedificó el edificio del convento, labró una iglesia nueva e hizo donación de muchos bienes muebles y raíces. Por todo ello, y porque el cenobio se hallaba situado en tierras del duque, en su jurisdicción, don Enrique de Guzmán se sintió legitimado para pedir a la comunidad jerónima que lo aceptara como patrón, a él y a sus descendientes, con derecho a intervenir con voz y voto en los capítulos y elecciones que celebrasen los religiosos, como si fuera uno más de ellos, de los monjes. Y el día 25 de abril de 1491, reunidos a capítulo dentro del convento, a campana tañida, como lo tenían de uso y costumbre, el prior y los monjes decidieron otorgar el reconocimiento de patronato a favor del duque. 3 meses después, a instancias del propio interesado, el Papa Inocencio VIII expedía una bula aprobando el nombramiento de Enrique de Guzmán como patrón del cenobio del monasterio Jerónimo. Sin embargo, en el siglo XVIII este patronato va a ser muy cuestionado por el propio convento de Barrameda. Y pasaríamos ya a hablar de la iglesia de Nuestra Señora de Bonanza, alias del Buen Tiempo, es lo que quiere decir Bonanza. Por carta de 17 de mayo de 1503, el tercer duque, don Juan de Guzmán, ordenaba al recaudador Luis de Vargas que pagara al albañil Diego de Martín el primer tercio de los 40.000 maravedíes en que se remató toda la obra de albañilería de la iglesia que el duque mandó hacer en su lugar del puerto de Barrameda. Por otra parte, se destinaron 10.000 maravedíes para comprar la piedra necesaria, 6.000 para la adquisición del barro y 4.000 para las raciones, los alimentos y zapatos de los 18 esclavos que trabajaron en la construcción de esta iglesia. Como ya he dicho antes, la advocación de esta iglesia, Nuestra Señora de la Bonanza, haría que el puerto cambiase su nombre primitivo, Barrameda, también Zanfanejos, por el de Bonanza. La primera vez que en la documentación estudiada el puerto de Sanlúcar aparece designado por este nombre de Bonanza es en el año de 1559. Aparece por primera vez la palabra Bonanza, 1559. Según Velázquez Gastelu, el duque encargó a los frailes del convento de Santa María, dada su cercanía al puerto, el servicio y culto de esta nueva iglesia que acababa de construir. Es cierto que los jerónimos, los frailes jerónimos, se hicieron cargo de la administración de la iglesia del puerto, que llegaron a considerar de su propiedad, pero no en fecha tan temprana, o que la hubiesen tenido en los primeros años y luego la hubiesen perdido, según se desprende de los hechos que relatamos a continuación. Algo confusos, pero vamos, los damos. En 1561, Fray Melchor de Sanabria, prior de la Casa del Espíritu Santo, situada en el Pinar del Espíritu Santo, en lo que conocemos como el Castillo del Espíritu Santo, nombraba en su testamento por patrono de la iglesia y hospital de Nuestra Señora de Bonanza, y es la primera vez que se nombra ya también como hospital, al vicario de Sanlúcar, Silvestre Camacho. Este prior del Espíritu Santo se mandaba enterrar en esta iglesia de Bonanza y se decía fundador de la iglesia y que la había construido él, cuando sabíamos que se construyó en 1503. 20 años después, en 1581, eran los propios cofrades, los hermanos de la cofradía de la iglesia y hospital de Bonanza, que todos eran pilotos de la mar y barqueros, los que decían haber fundado y hecho esa iglesia, y por tanto se consideraban con derecho a nombrar el capellán de esta iglesia hospital. Nombraron como capellán al prior del convento de Nuestra Señora de Barrameda. Unos días después, era el duque, el propio duque, el séptimo duque, el que saltaba a la palestra, quien quiso hacer valer sus derechos al nombramiento del capellán. Dio por buena la elección que habían hecho los cofrades, no sin antes precisar que la iglesia de Bonanza se hallaba en su tierra, junto a Zanfanejos,
da el nombre de Zanfanejo para el puerto de Bonanza o Barrameda, y había sido hecha y fundada por los duques, sus antepasados. 5 meses más tarde, es el vicario de la ciudad, el doctor García Alonso, apelando al testamento de Melchor de Sanabria, el que nombraba al prior del convento de Barrameda como capellán, y él mismo se declaraba como legítimo patrón de la ermita, cofradía y hospital de Bonanza. No queda ahí la cosa. Hubo incluso un pleito entre Fray Alonso Lucero, comendador de la Orden de Santi Espíritus, y el prior del convento de Barrameda, por la capellanía de la iglesia del puerto de Bonanza. La sentencia fue favorable a estos últimos, a Santa María de Barrameda. Según estamos viendo, todos se consideraban patronos de la iglesia de Bonanza y con derecho a nombrar al capellán de la misma. Afortunadamente todos coincidían en que el capellán fuese pues el prior del convento de Nuestra Señora de Barrameda, un tal Fray Francisco Oñate. Era evidente que esa iglesia de Bonanza, esta iglesia ermita, hospital, despertaba un vivo interés, tal vez excesivo. Y creo que uno de sus alicientes de esta iglesia de Bonanza era servir de tapadera a muchas de las operaciones de contrabando de mercancías que se producían en el puerto de Bonanza, favorecido en parte por la existencia de 2 aduanas ya a finales del siglo XVI en la ciudad de Sanlúcar, la del Duque y la del Rey. Cuando no se pudiera burlar una, se burlaba la otra. El 13 de octubre de 1570, el 7º duque don Alonso nombró a Andrés de la Bella como alguacil mayor de la aduana, de la suya. Le encomendó que visitase todos los días la venta de zanfanejos, la venta de Bonanza, y la trasera de la ermita, para evitar los fraudes y encubiertos de mercancías que allí se solían hacer. Años más tarde, el 17 de noviembre de 1583, el mismo duque, 7º duque, encargaba a los alguaciles de la barqueta de la aduana un barco con la que los alguaciles visitaban e inspeccionaban todos los navíos anclados en el puerto. Pues que tuvieran especial cuidado esos alguaciles de la barqueta con la casa que estaba junto a la iglesia de Bonanza, pues en ella se ocultaban mercancías para no pagar los derechos e impuestos que les correspondían. Y aunque el duque advirtió a los alguaciles de la aduana que vigilaran el lugar, las actividades fraudulentas no cesaron. Muchos años después, casi 40 o 50, el 6 de agosto de 1631, el guarda mayor de la aduana del Rey denunció ante el factor de las aduanas de la ciudad de Sanlúcar, se entiende la aduana ducal y la del Rey, Andrés de Eraso de Arteaga, que en la casa de Barrameda, y aquí ya precisa que se trata de la iglesia, que en la casa de Barrameda, que es de los padres de Barrameda, de los frailes, se habían escondido unos cajones de azúcar, de los que habían venido en los navíos de las Indias ese mismo año, a fin de burlar el pago de los derechos que pertenecían al rey. El guarda mayor pedía licencia para efectuar un registro. Tras la visita a la iglesia, la visita se hizo en la iglesia de Nuestra Señora de Bonanza, en una bodega se hallaron ocultas 5 cajas de azúcar, amén de otras mercancías. Días después del registro, el 19 de agosto, 2 clérigos, 2 curas, se presentaron ante el factor Andrés de Eraso reclamando la propiedad del azúcar. Según contaron, la versión que ellos dieron ante el factor de la aduana, el barco en el que iban las cajas, que venía de Santo Domingo, de la Española, entrando por la barra del río, tocó y hacía agua. Las cajas se mojaron y decidieron sacarlas del barco y guardarlas en la citada iglesia para, una vez secas, remitirlas a Sevilla, que era su destino final. Andrés de Eraso, que no se creyó ni una sola palabra, respondió que si eso era así, ¿por qué no las declararon ante las autoridades aduaneras? ¿Y por qué se hallaban escondidas entre las botas de vino? Sin más rodeos, el factor de la aduana dio las cajas de azúcar por perdidas y seguramente que si no hubiesen sido curas les hubiese caído una buena multa.
Ni que decir tiene que detrás de los dos clérigos se hallaban los frailes de Barrameda, que de alguna manera se hallaban implicados en el turbio asunto. Y no fue esa la única denuncia. Ese mismo día, el guarda mayor de la aduana denunció que en la casa, en esa iglesia de los frailes de Barrameda, se habían ocultado también 6 rollos de tabaco procedentes de las Indias, que tampoco se habían declarado. El guarda volvió a pedir licencia a este Andrés de Eraso para registrar la casa de Bonanza, donde además de 11 petates de tabaco, pues hallaron 3 cajas de brea para calafatear barcos. Todo se llevó a la aduana. Nadie reclamó la propiedad del tabaco. En las 2 ocasiones, los propietarios de la iglesia, los monjes, hicieron mutis. Del convento, ya voy terminando, del convento de Santa María de Barrameda y de la iglesia de Nuestra Señora de la Bonanza, de lo que hemos venido hablando en estas páginas, pues no queda hoy absolutamente nada, ni una sola piedra. Hoy día resulta difícil localizar incluso el lugar exacto donde se hallaban, máxime cuando nuevas construcciones se han levantado no hace mucho sobre el sitio donde se hallaban. Para el monasterio de San Jerónimo, la Guerra de la Independencia y las sucesivas desamortizaciones de José I, el Trienio Liberal, la desamortización de Mendizábal, supusieron su ruina, abandono y desaparición. Más difícil es saber cuál fue el destino de esta iglesia de Bonanza, pues la actual parroquia, la que conocemos, no tiene nada que ver con ella, ni siquiera en su emplazamiento. De todas formas, hemos podido comprobar que ambos monumentos fueron testigos directos del importante protagonismo que tuvo el puerto de Barrameda, Zanfanejos, Bonanza en la carrera de Indias y en las relaciones comerciales de la ciudad de Sanlúcar con Flandes, Inglaterra, Francia y Alemania. Su razón de ser, tanto del convento como de la iglesia, fue ese antiguo puerto de Barrameda, tan antiguo como la misma Sanlúcar. Este convento, como la iglesia, tuvo que ser testigo de muchos de los viajes de exploración, descubrimiento y conquista que en la segunda mitad del siglo XV y primera mitad del XVI partieron del puerto de Sanlúcar hacia la ruta del Atlántico, hacia Canarias, África y América. Aunque no contamos con documentación que lo corrobore, el monasterio debió dar hospedaje a célebres marinos y navegantes que protagonizaron esas gestas, de la misma manera que ocurrió con el convento de la Rábida en Huelva. La obligada escala de las expediciones atlánticas que salían de Sevilla en este puerto de Barrameda, donde podían demorarse semanas y meses, como pasó con la de Fernando de Magallanes, terminando de habituallarse para el viaje o a la espera de las condiciones meteorológicas propicias para zarpar, debió de propiciar frecuentes visitas de estos hombres al cercano convento de Nuestra Señora de Barrameda. Muestra de ello, buen botón de muestra, fue la estancia en el mismo convento de Barrameda del hijo de Cristóbal Colón en 1520, poco antes de embarcarse de nuevo hacia América. El 2 de septiembre de este año, Diego Colón, el segundo almirante y virrey de las Indias, otorgaba su codicilo, una rectificación del testamento, en este monasterio. Lo mismo que hizo el gobernador de la Española, debieron de hacer otros muchos antes de comenzar ese largo viaje. Es también muy probable que por este convento, tan ligado al puerto de Barrameda, pasara también el fraile dominico Bartolomé de las Casas en alguno de sus viajes a Américas. El 14 de diciembre de 1520 embarcó en Sanlúcar de Barrameda para tierra firme y no parece que fuera la primera vez que pisaba el puerto. 4 años antes, en 1516, el gran defensor de los indios había estado en Sanlúcar acompañado de 3 frailes jerónimos. Es muy difícil que con esta compañía no hubiera hecho una visita al convento de Barrameda, de la misma orden que los monjes que iban con él. Y con esto pues doy por terminada mi exposición y les doy muchísimas las gracias por haberme acompañado esta tarde aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Quiero recordar, que no lo he dicho al principio, que el turno de palabras será común al final de las intervenciones de los ponentes.
para no quebrar el ritmo de la sesión. Muchas gracias, Antonio. Si quieres, incorpórate al público, luego te vuelvo a reclamar otra vez. Aprovecho para llamar.